Estuve hablando de una serie de temas que se llama el padre como sacerdote, el padre como profeta, y hoy voy a hablar del padre como rey. Quiero dar una introducción más o menos de lo que hablé, y dije que el padre como sacerdote representa a la familia ante Dios, y como sacerdote él tiene que orar y tiene que buscar la presencia de Dios para su familia. También dije que el padre puede ser o debe de ser profeta en su casa. ¿Qué quiere decir esto? Les dije que no tenía que estar dando palabras de profecía y cerrar los ojos y sentir la presencia de Dios y temblar y Dios dice que te portes bien. O sea, no estoy hablando de esa profecía. Estoy hablando de que usted tiene, como padre, usted tiene que leer la palabra, usted tiene que estudiar la palabra, y entonces usted la tiene que hablar a su familia, usted la tiene que enseñar a su familia. El primero que la tiene que estudiar y la tiene que aprender es usted como varón, y después darla a la familia. Hoy voy a hablar de el padre como rey, y vamos entonces a ver de qué se trata el padre como rey. La función de un rey es la de dirigir o la de gobernar. Tiene que dirigir, tiene que gobernar su casa, y lo tiene que hacer por Dios. O sea, usted gobierna, usted dirige su casa por Dios. En primera de Timoteo, en el capítulo 3, quiero que lo empiece a buscar, Pablo discute las cualidades que debe de tener un hombre que quiere ejercer la posición de anciano o de obispo o de pastor. Se usan varias palabras, pero es la que se refiere al hombre que ha de dirigir o gobernar al pueblo de Dios. Tal vez la cualidad más importante es la condición del hogar de ese hombre. ¿Cómo funciona ese hombre en su hogar? Esto es lo que dice Pablo. ¿Ya lo tienes? Primera de Timoteo, capítulo 3. Pon tus ojos en el verso 4 y verso 5. Y dice ahí, si tú quieres ser pastor, si tú quieres ser un obispo, si tú quieres ser un anciano de la iglesia, entonces tienes que gobernar bien su casa. Tiene que gobernar bien, no tiene que gobernar a medias. Tiene que gobernar bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, a lo mejor usted dice, pero hermano, yo no quiero ser ni pastor, ni obispo, ni anciano de la iglesia. Yo estoy bien como estoy. Muy bien, pero esta palabra también te incluye. Tú tienes que gobernar bien tu casa, tú tienes que tener a tus hijos en sujeción y con toda honestidad. Observe que se espera que un hombre gobierne bien su casa, que ejerza autoridad, que críe a sus hijos respetuosos, obedientes y bajo su control. Si un hombre no puede lograr eso en su casa, Pablo dice entonces que no puede obtener éxito como dirigente o como gobernador o como líder de la iglesia de Dios. La palabra que se usa ahí como gobernar en griego significa literalmente estar al frente o a la cabeza de. Tiene varias ideas diferentes, pero relacionadas. Veamos algunas de ellas. Gobernar. ¿Qué significa gobernar? Significa dirigir, significa estar a la cabeza, significa proteger, significa controlar. Esencialmente significa que el padre es la cabeza del hogar, no es la mujer, no se le da la autoridad a la mujer. Significa que el hombre está al frente de la casa. Significa que damos ejemplo. ¿Quieres ser un hombre? ¿Quieres tener una casa? Tienes que dar ejemplo. ¿Ejemplo cómo? Ejemplo bíblico. Ejemplo de lo que hablas, ejemplo de lo que lees, ejemplo de lo que enseñas. Enseñas con el ejemplo, más que con palabras.
¿Qué significa ser entonces padre? Significa que se interpone entre su familia y todos los peligros o presiones de la vida. Significa en realidad que es un hombre que tiene agallas y se necesitan agallas para ser hombre y para ser padre. El hogar en realidad es la iglesia en miniatura. Hay 3 elementos básicos en la iglesia. La iglesia se compone por un pastor, por diáconos o ayudadores y por la congregación. Entonces, en la casa, el padre tiene la función de pastor, tiene la función de enseñar, tiene la función de orar, tiene la función de poner ejemplo. Pero la esposa es la ayudadora, creada solamente para ayudar, no para subírsele a la cabeza al marido, para ayudar. Ya me están viendo feo las hermanas. Por favor, marido, agarre a su esposa. Y los hijos son la congregación o el rebaño. Así que Dios ha puesto entonces en la familia todos los elementos básicos que componen una iglesia. Y Dios dice entonces que el padre de familia, si tienes éxito en tu pequeña iglesia, la que te he encomendado en tu propio hogar, entonces vas a calificar para un ascenso en la iglesia de Dios. Entonces, hermano, ser pastor de una casa cuesta. Ser pastor de una casa es difícil. Jóvenes, si se quieren casar, piénselo 2 veces. Por 4, ¿verdad? 2 por 4, piénselo mucho. Y después entonces diga sí, sí acepto. Ahora voy a poner un ejemplo de un hombre que aceptó la responsabilidad de dirigir, de ordenar y de ser rey en su casa. Me estoy refiriendo a Abraham. Hay un pasaje muy significativo en Génesis 18. Quiero que vayas por favor ahí. Abre tu Biblia en Génesis 18. Dios habla a Abraham y en otras cosas revela por qué Él escogió a Abraham para que fuera la cabeza de una nueva nación que traería redención a toda la humanidad. Dios buscaba un hombre y sin duda había cientos de miles de hombres contemporáneos de Abraham en toda la tierra. De esos cientos de miles, Dios escogió a un hombre. Y no es un misterio sin revelar por qué escogió Dios a Abraham. Para que fuera la cabeza no solamente de su casa, para que fuera la cabeza de una nueva raza, de ahí salen los judíos, y no solamente de una raza. De ahí dependía la salvación de toda la humanidad. Quiero entonces que pongas tus ojos en Génesis 18, verso 17 al 19. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y entonces viene la respuesta, verso 19. Porque yo sé que mandará, una vez más lo repito, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hay aquí 4 verdades muy importantes en estos versículos y te los quiero dar. Número 1, veamos el significado de Abraham. Pero originalmente su nombre era Abraham. Ahora, ¿qué significa Abraham? Padre enaltecido.
Abraham significa padre enaltecido. Luego Dios entonces hizo su pacto y lo bendijo. Y lo prometió, y le prometió un gran número de descendientes. Entonces Dios cambió su nombre a Abraham. ¿Qué significa? Padre de una multitud. Entonces, notemos que en ambas formas, Abraham y Abraham, la primera característica de su nombre, ¿cuál es? Que era un padre, que es padre. Eso es tremendamente significativo. Dios escogió a Abraham como padre. O sea, no le cambió. Dijo: Abraham, eres padre. Abraham sigue siendo padre. O sea que Dios nos da una responsabilidad a ti y a mí, y somos, si nosotros estamos casados, tenemos una esposa, tenemos hijos, entonces nosotros somos padres y tenemos una responsabilidad. ¿Ante quién? Ante nuestra familia y ante Dios. Número 2, la paternidad, cuando cumple sus obligaciones, construye una gran nación. Si tú eres un verdadero padre, si tú eres un padre íntegro delante de Dios, entonces tú vas a tener o vas a construir una nación. Detrás de ti viene una nación. Dios le dijo a Abraham: ha de ser una nación grande y fuerte. ¿Por qué? Porque Dios podía confiar que cumpliría sus obligaciones como padre. Dios está esperando. Dios tiene todo su dinero está apostado para ti, para decir: Daniel, Alberto, Julio, ponga ahí su nombre, Herón, yo estoy apostando que vas a ser un verdadero padre, como lo hice con Abraham, como lo puse con Abraham. Voy a hacer de ti una nación grande y una nación fuerte. Tristemente, mi hermano y yo hemos oído de testimonios de personas cristianas por años que ahora perdidos en el espacio, hermano, porque perdieron la visión, porque perdieron el rumbo. Porque, como dice muchas veces el pastor aquí: no, esa iglesia no me ayudó, esa iglesia no me gustó lo que el pastor habló, no me gustó cómo se cantó, por eso me voy de la iglesia. Y te vas al mundo y te pierdes y te olvidas. Y lo que empezaste a construir y lo que empezaste a oír y lo que empezaste a tener en tu corazón. Pero escúcheme, hermano, podemos hacer un montón de cosas y no estar en la presencia de Dios, no estar en lo que Dios nos dice. Dios espera de cada uno de nosotros ser una nación grande y una nación fuerte. Imagínate que Dios en este momento se apareciera en tu vida y te dijera: de ti estoy esperando una nación grande y una nación fuerte. Ay, Señor, mis hijos andan perdidos en el espacio. Uno ya se fue, el otro anda por allá en rollos, en drogas, en alcohol. Otro no sabe qué rumbo agarrar, si izquierda o derecha. Escúcheme, hermano, Dios está esperando que nosotros hagamos una paternidad que cumpla las obligaciones, como Dios está esperando que nosotros respondamos. Punto número 3. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Porque vio que mandaría a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová y que harían justicia y juicio. Dios mismo podía confiar en Abraham, que cumpliría sus deberes como un gobernador de su familia. Ahora, observe la palabra que dice ahí, que él mandaría. Y esa palabra de mandar es una palabra fuerte, es casi una palabra militar, ¿verdad? Mi padre nos decía: las órdenes son para cumplirse y no para discutirse. Punto, así nada más.
Entonces usted puede decir, es una palabra casi militar. Usted puede preguntar, ¿está hablando de que entonces el esposo sea un dictador? Y los hombres dicen, no, hermanos. Estoy hablando de que un hombre conozca su posición y su responsabilidad. Hay situaciones en que un hombre sujeto a Dios es responsable de mandar en su casa. Él es el responsable de decir, para agradar a Dios y recibir su bendición, esta es la manera en que vamos a hacer las cosas en este hogar. Vamos a hacer esto, pero no vamos a hacer aquello. El responsable es el hombre, no la mujer. Un padre tiene el derecho, y escuche, estoy hablando de que un padre, hombre, tiene el derecho de determinar algunas de las reglas básicas en su casa. ¿Como cuáles? Como a qué hora comerán juntos. Ay, hermano, esa es una regla. Escúcheme, hermano, hoy en día esa es una regla. Teníamos una vecina hace unos meses atrás que se admiraba. Varias veces entró a la casa cuando estábamos comiendo, y estábamos comiendo los tres, mi esposa, mi hija y yo, estábamos comiendo juntos en el comedor. Y ella entraba y dice, ¡ay, están comiendo! Y luego nos enteramos por la mamá, ¿verdad? Porque ella iba y le contaba el chisme a la mamá y dice, ¿qué crees? Que fui con los vecinos. Oye, qué interesante, estaban comiendo juntos. Y yo dije, pues ¿a qué horas comen ellos? No, pues cuando tengo hambre, ¿cómo? ¿Vamos a comer? No, yo ya comí, ¿no? Y uno come a las 2, uno a la 1 o el otro a las 4. Escúcheme, hermano, es importante que nos sentemos a la mesa juntos. Es importante que no estemos viendo el celular. Es importante que estemos platicando, que estemos viendo lo que pasó en el día, lo que está pasando en el transcurso del día. Vamos a comer. Yo no tengo hambre. No, o sea, no es de que tengas hambre, es que vamos a comer. Yo les dije que cuando estuve en Guatemala, el pastor decía, aquí se desayuna a las 6 de la mañana, se come a las 12 de la mañana del día y se cena a las 6 de la tarde. Punto. Ay, hermano, es muy temprano. Aquí se hace así. En tu casa lo harás de otra manera, pero aquí se hace así. Mis familiares se quedan admirados porque a las 2 de la tarde mi esposa y yo, mi hija, estamos sentados a las 2 de la tarde comiendo rigurosamente, religiosamente. Ay, comes muy temprano. Así se come, porque se desayuna temprano y se cena temprano. ¿Usted quiere ir a mi casa? ¿Quiere venir a comer a mi casa? Venga a las 2. Venga a las 2. Si usted llega a las 4 ya no hay nada. Se acaba, hermano. Se cierra la empresa. Se cierra el refrigerador, se pone cadena y ya no se abre hasta las 8 o 9 de la noche. Así es una regla. Y si no empezamos por poner esas reglas, entonces todo lo demás nos sale, ay, hermano, es que es muy raro. No, es que son reglas. Usted tiene que imponer a qué hora se come. Usted tiene que decir la hora en que deben llegar los hijos. ¿Y a qué hora llegan los hijos? No, pues cuando quieren. A veces ni llegan. No, ¿cómo que no llegan? Un día estaba en la casa de un pastor y le dije, ¿y tus hijos? Digo, no, están dormidos en el cuarto. Y le dije, no. ¿Cómo no? Él vivía en un fraccionamiento muy bonito y había unas canchas de tenis. Y yo pasé por ahí y vi al hijo más pequeño en las canchas de tenis. Ahí estaba bien contento. Y entonces mientras estuve en su casa, nunca vi que el niño entrara con la raqueta. Y le dije, ¿tus hijos ya están dormidos? Ya, no, ya los acostamos. Dije, ¿no es cierto? ¿Te falta uno? No, ¿cómo crees? A ver, ¿quién me falta? Pues te falta fulano. No, a ver, fulano. No, y el fulano ni. Le dije, tu hijo no está ahí. ¿Y cómo sabes? Le dije, pues yo lo vi en las canchas de tenis. ¿Cómo está? Las 9 de la noche. El otro estaba jugando a todo dar. Mi hermano les platicó de una experiencia de una muchacha que el papá pensaba que toda la noche la hija se la pasó dormida en casa. La hija se brincó por la ventana, agarró su camionetita, su jeep,
nueva que le había comprado el papá del año y se fue a la playa. Y en la playa, ni siquiera llegó a la playa, hermanos. Antes de la playa se accidentó con el novio y con otras 2 personas y ella murió. Entonces nosotros debemos de decir a qué horas tienen que llegar los hijos, les guste o no les guste a los hijos. Papá, eres anticuado. ¿Cómo que voy a llegar a las 9 de la noche? A las 9 de la noche, señor, se cierra la puerta. Ay, papá, no le hagas caso al hermano, está loco. No, no estoy loco. Son reglas que usted pone. Usted tiene que poner la regla de qué tipo de entretenimiento se les va a permitir. ¿Qué estás viendo? Nada. Bueno, mi hijo no está viendo nada. Y ahí está en el celular, se le van los ojos. Y usted no es capaz ni siquiera de ir a ver, hijo, ¿qué estás viendo? El tiempo que pasa en la televisión o en el internet. Estamos comiendo y están viendo el internet. No, es que ya nada más déjame escribir. Es que ya nada más Usted tiene que ver el tipo de programas que se pueden ver y que no se puede ver. Un padre no solo tiene el privilegio, tiene el deber de mandar en su casa y en esos aspectos. Y dijo Dios: si esto haces, haré venir sobre Abraham lo que he prometido, porque puedo confiar en que él hará eso por mí. Y punto número 4. Abraham, a través del resto de las escrituras, es puesto como un patrón para los demás creyentes. En realidad, el Nuevo Testamento, hermanos, dice que somos hijos de Abraham por fe y que hemos de caminar en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Le doy 2 citas, no las ve aquí, pero las busca en casa. Juan 8:39 y Romanos 4:16. Eso dice que somos hijos de Abraham y que vamos a caminar en la misma fe de Abraham y que vamos a caminar en los mismos pasos de Abraham. Caminar entonces en los pasos de fe de Abraham significa entonces que nos vamos a comportar en nuestra casa como Abraham se comportó en la suya. ¿Usted es hijo de Abraham? Compórtese como Abraham se comportó en su casa. Ahora, para terminar, voy a hacer un contraste o una comparación. Hubo un hombre que estuvo mucho tiempo con Abraham. Conocía mucho de lo que Abraham sabía y hacía. Vio mucho de lo que Dios hizo por Abraham. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? Estoy hablando de Lot. Pero cuando vino el tiempo de separarse, Abraham y Lot se separaron porque sus ganados y sus ovejas eran ya muy numerosos y sus pastores que cuidaban las ovejas estaban ya peleando por el alimento y por el agua. Abraham, como caballero que era, entonces viene y le dice a Lot: mira, para no tener pleitos ahí entre pastores que se están agarrando y después nosotros no pelearnos, entonces vamos a hacer algo. Escoge tú para dónde te vas, derecha o izquierda. Y yo, como un buen caballero que soy, si tú, Lot, escoges irte a la izquierda, yo me voy a la derecha. O si tú escoges irte a la derecha, yo me voy a la izquierda para estar lejos y no pelear. Lot entonces escogió ir a lo más verde. Esto se ve bonito. Y en lo verde estaba Sodoma, una ciudad que era extremo pecado. Y él y su familia llegaron a vivir a Sodoma. No se quedaron afuera de Sodoma. Y el juicio de Dios estaba por destruir la ciudad. Lot trató en vano de sacar a sus yernos o a los que iban a ser sus yernos, la mayoría de su familia. Y al escapar y ver las ruinas de Sodoma, porque recuerde, le cuento la historia, ya se la sabe, escapó él, sus 2 hijas y su esposa. Y al ver las ruinas de Sodoma, se dio cuenta que mucha de su familia
había sido destruida. Se quedaron ahí pastores, se quedaron ahí familia que era de él, porque él la había comprado, porque él la había formado, porque él la tenía. Y no salieron. Los yernos, o los que iban a ser yernos, ahí se quedaron. Y se dio cuenta que muchos de su familia habían sido destruidos, que él había sido responsable de llevarlos ahí. Y quiero terminar. Quiero decirle, usted puede llevar a sus hijos o a su familia a Sodoma, pero tal vez no los pueda sacar. Usted puede a lo mejor decir, no pasa nada, todo está bien. Ay, nada más tantito. Es para que conozcan, hombre, tampoco no hay que ser tan religiosos. Tú lo puedes llevar a Sodoma, pero a lo mejor no lo vas a poder sacar, hermano. Y eso es muy triste. Llevó a sus hijos a un lugar de pecado y de juicio, y después no los pudo sacar. Y tristemente, hermano, si usted sigue leyendo la historia de Lot, dice que la esposa se convirtió en sal. Que muchos quisieran que su esposa se convirtiera en sal. ¿Por qué no volteas para atrás, mi amor? Pero escúchame, hermano. Dice que las hijas después dijeron, ya no hay hombres en la tierra. O sea, pensaban que nada más ese lugarcito era la tierra. Ya no hay hombres en la tierra, entonces mira, esta noche yo duermo con papá y la próxima noche tú duermes con papá. Y entonces así vamos a poder tener descendencia. Qué triste, hermano. Qué triste que nosotros seamos la piedra de tropiezo para que nuestros hijos piensen mundanamente. Pero nunca es tarde. Y podemos restaurar, y podemos cambiar, y podemos transformar nuestra familia. Pero pongámonos las pilas y seamos reyes o seamos gobernadores de nuestra familia. Yo tengo 2 hijos, no están aquí, y tengo la responsabilidad. Y el primer reto, o al primero que se está retando, es a mí. Es más, desde que lo hice, ya tengo ese reto con mis hijos. No están mal, están en Toluca, uno casado, el otro no, pero tenemos que doblar rodilla y clamar que Dios les recuerde las palabras que ya se les ha enseñado, que restaure la vida de lo que ellos ya conocían y ellos ya sabían. Y lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decir, Señor, perdónanos, porque a lo mejor yo la regué, yo llevé a mis hijos a Sodoma. A lo mejor usted dice, sí, hermano, tiene que clamar por sus hijos. Sí, pero escúchame, a lo mejor aquí están tus hijos y están viviendo bajo tu propio techo. Y aparentemente, cristianos vienen a la iglesia. Sí, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en sus sentimientos? ¿Qué hay en sus emociones? ¿Qué hay en sus actitudes? ¿Vienen por amor a la iglesia o vienen porque no les queda de otra? ¿Vienen porque aman de veras a Dios en su corazón o porque no hay de otra, hermanos? Pregunto esta mañana, ¿cómo está tu casa? ¿Hacia dónde caminas? ¿Caminas, padre, madre, caminas hacia la bendición de Dios? ¿O estás caminando hacia Sodoma? ¿Estás caminando hacia el mundial? ¿Estás caminando a un lugar que a lo mejor no vas a poder salir? Ni tú, ni tu familia. ¿Por qué no cierras tus ojos esta mañana? Y ahí como familia tú empiezas a ver cómo está tu casa. Y vela con verdad. No te mientas a ti mismo, vela con verdad. Di que cuánta verdad hay en mi casa, cuánta relación buena, cuánta relación íntima, de veras cuánto valor hay en mi casa. Y no están mis hijos por obligación, no están mis hijos
llevando un cristianismo al ahí se va porque los obligamos, porque los tenemos. Estamos teniendo una buena relación porque nos estamos sometiendo, estamos doblando rodillas, estamos clamando la presencia de Dios. Tal vez esta mañana tienes que poner agallas para sacar a tu familia de Sodoma. Tal vez esta mañana tienes que tener agallas para pedirle perdón a tu esposa o pedirle perdón a tus hijos, porque no has dado ejemplo. Porque a lo mejor conoces la palabra, pero no has dado ejemplo. O porque a lo mejor ni siquiera conoces la palabra y hablas de 1000 temas menos de lo que Dios puede hacer en tu casa. Como padres tenemos que ser responsables, y ahora me refiero a papá y a mamá. Tal vez, hermana, no has sido responsable, no has tenido agallas para someterte al marido, para sujetarte al esposo en realidad y obedecer y atender lo que el esposo diga. Y esto ha causado un conflicto entre ustedes, entre los hijos, porque ven el pleito en mamá y papá, porque la mamá no se quiere sujetar, no quiere obedecer, no acepta las órdenes de papá. Y eso ha traído un conflicto entre familia. Creo que hoy es el día. Creo que hoy es el tiempo. Hoy es el momento. Salir de Sodoma. Salir del mundo, salir de las ideas, salir de los pensamientos y emociones que el mundo ha traído y empezar a caminar bajo la bendición y ser una gran nación. Y que sean benditas en ti las familias que vienen detrás de ti, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos. Tal vez es el tiempo. Y creo que es el tiempo. Padre, esta mañana estamos delante de ti. Y si estamos en Sodoma, sácanos de Sodoma. Déjanos vivir como Abraham. Déjanos seguir los pasos del ejemplo que nos pusiste en la Biblia de un hombre llamado Abraham. De un hombre que mandó en su casa y que obedeció tus palabras y que caminó en tu justicia y que caminó haciendo juicio conforme a lo que tú enseñas. Aquí estamos, Señor. Cambia nuestra manera de vivir. Cambia nuestra manera de actuar si así lo necesitamos y así lo reconocemos en casa. En el nombre precioso de Jesús, queremos ser hombres que gobiernen, hombres que dirijan, hombres que se pongan a la brecha, Señor. Pero hombres y mujeres que demos ejemplo de lo que tú nos has enseñado, de lo que tú has hablado y de lo que tú has transformado en nuestra casa. Llévanos, Señor, esta mañana y toda esta semana bajo tu bendición, bajo tu protección. Enséñanos, Señor, enséñanos a dirigir, enséñanos a gobernar, enséñanos a cambiar nuestra manera de vivir en casa. Que realmente nuestra casa
sea un hogar donde tú puedas descansar, donde tú puedas disfrutar, donde tu presencia se pueda sentir. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.